Muy buenas noches, gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos a Debate. Soy Eduardo Arévalo y esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Rubén Zamora, ex embajador de El Salvador en Estados Unidos, en la ONU, en la India, entre otros cargos. Gracias, doctor, por acompañarnos esta noche, compartir con los televidentes. Bueno, para mí también es un gran placer estar con usted y con todas las personas que nos están viendo este día. Gracias. Y por supuesto es importante hacer este análisis de lo que está ocurriendo, de esta incursión militar de Rusia en Ucrania. Para entenderlo, ya llevamos algunos días de esta situación y hay información que ir actualizando de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, continúa la negociación. Este día inició una nueva fase en la búsqueda de una solución a través del diálogo mientras la incursión militar rusa continúa. Efectivamente, sin embargo, hay una primera muestra que ha dado Putin y es decirles, ok, tregua, no paremos, pero ustedes reconocen, ¿verdad?, que Crimea es de Rusia. O sea, si ellos lo reconocen, entonces va a haber tregua. ¿De cuánto? No dice. O sea, pero ya no es lo mismo de hace 2 semanas. Yo creo que él ya está sintiendo la presión del mundo, porque realmente es una presión mundial la que se le está haciendo negativa en contra de él, pero también que no le está saliendo la guerra. Estos no son los nazis cuando entraron en Francia, ¿verdad?, o Bélgica y todo eso, ¿verdad? La forma esta se parece más al problema de los nazis cuando atacaron Rusia, la Unión Soviética, que creían que se la podían agarrar y les cogió el invierno y no habían agarrado nada. Ya, en la resistencia de Ucrania, claro, hoy muy ayudada, dijéramos, con materiales y equipos por otros países, eso es cierto, pero es una resistencia que la están haciendo los ucranianos. Ahora, doctor, nada menos hay varias información importante que hay que ir actualizando de lo que está ocurriendo en este contexto, que todos los días tenemos información nueva. Sí. La OTAN dio luz verde a entrega de aviones de combate al gobierno de Ucrania para defenderse. Esto podría significar algunos de los señalamientos que Putin había hecho, que qué tiene que hacer o tomar algún partido la OTAN en torno a este conflicto. No lo conozco porque no he visto exactamente lo que es y a veces estas cuestiones son, pero lo que me parece que puede decirse es que en esa zona, como es precisamente hasta donde llega la OTAN, y la OTAN solo es para defensa, no es para agresión, entonces ellos tengan normas que impiden que aviones de combate, dijéramos, puedan atravesar esa parte. Y que por lo tanto ahora lo que está diciendo, el que quiera ayudar a Ucrania y para Ucrania, para nosotros no es ningún problema que vayan los aviones. Es una forma de ayudarles, sí, pero no es una forma de entrar al combate. Yo dudo mucho que la OTAN se vaya a meter en eso, ya con sus tropas, ¿verdad? Porque ese es uno de los puntos precisamente álgidos en este conflicto, lo que ha dicho claramente Rusia para buscar o llegar a un acuerdo, el no ingreso de Ucrania a la OTAN. Ese ha sido uno de los puntos álgidos. Sí, pero eso es absurdo. Primero, desde el punto de vista del derecho internacional. Ucrania es un país independiente. Entonces, es fundador de Naciones Unidas, por cierto. O sea que reconocido internacionalmente como un país y por lo tanto, un país, por muy fuerte que sea, no le puede decir y ordenar, mire, usted no va a hacer esto o usted no va a hacer lo otro. Eso es meterse en la cuestión del otro país. ¿Ya? Puede expresarse, como por ejemplo el caso de Estados Unidos con Cuba, ¿ya? Más antes que ahora, pero antes, y tener relaciones con Cuba. Eso no se aceptaba. Y Estados Unidos les decía a los latinoamericanos de ninguna manera. Pero hoy salió México, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, que empezaron a tener relaciones diplomáticas con Cuba
hasta nosotros llegamos a tenerlas. Bueno, las tenemos todavía. ¿Nos invadió Estados Unidos? No, no nos invadió. Se quedó enojado y probablemente recortó ayudas a raíz de eso. El recortar ayuda es del país que las da las ayudas, pues. O sea que en ese sentido, esto es desde el punto de vista jurídico absolutamente imposible de aceptar lo que el señor Putin está planteando. Y si encima de eso, y esto es grave, dice una serie de mentiras. Recuerde, su primer planteamiento era que esas tropas que todavía no habían entrado y que estaban en la frontera, esas eran para un ejercicio que iban a hacer de ellos, ¿ya? Más tarde, cuando ya empezaron a entrar, dijo, es que no es sino que son acciones específicas que tenemos que hacer, que de hecho ya es fuera del derecho internacional. Pero sin embargo, mire, si ya está a 40 kilómetros de la capital con un convoy inmenso, ¿verdad? Que ya no han podido pasar para saber por qué. Entonces, en ese sentido, él miente. Después dice, en otro discurso, ¿verdad?, de que Ucrania está tan en el poder de amor del pueblo ruso porque ellos tienen toda una historia. Y no se pone a decir que pues él tendrá demasiado amor por Ucrania, pero los ucranianos no tienen amor por Rusia, porque su historia con Rusia, no solo con los comunistas, sino antes, porque el zar los tenía, es una triste historia. Recuerde solo una cosa, 1932-33, Stalin lanza la socialización de la agricultura, ¿verdad? Que ya no hay propiedad privada en la agricultura y que todos tienen que agruparse. ¿Cómo lo hace con los ucranianos? Simplemente llegaban, les quitaban toda la comida y les quitaban toda la para que no pudieran comer, sino que tuvieran que ir a trabajar en los kolkhoz o como lo llamaban en ese momento. Eso está comprobado. Significó para Ucrania la muerte por inanición, es decir, por no tener con qué comer, de no menos de 4 millones de gente, de ciudadanos. Entonces, ¿cuánto Rusia les ha hecho eso? Que no espere que los ucranianos van a tener una buena labor. Y eso de decir que porque antes eran parte de la Unión Soviética, si es cierto, fueron parte de la Unión Soviética, pero eso desapareció, ya no hay. URSS ya no existe. Formalmente ha sido acabada hace ya más de 20 años, ¿verdad? Y entonces, eso es como que los españoles vengan y digan un día, miren ustedes, centroamericanos, como estuvimos nosotros ahí más de 300 años, ¿verdad? Y ustedes estuvieron con nosotros y los amamos mucho, ahora ustedes son parte de España. Hombre, eso no tiene sentido. Entonces, ahí no es eso, nada de eso. Eso es discurso de Putin para tratar. ¿Cuál es el fondo, doctor? Mire, yo el fondo trato de analizarlo históricamente. Siempre, desde la revolución del 17, la revolución comunista, ahí le metieron tropas de Francia, de Europa, los blancos, que era la contrarrevolución. Y Rusia, los comunistas vencieron y le ganaron con altos costos de personas y de economía. Desde entonces, y sobre todo con Stalin, el periodo de Stalin, quedó una actitud de que Europa es la que nos quiere quitar. Y entonces Stalin plantea cómo hacer una defensa de Rusia. Ojo, Stalin era el jefe de la Unión de Socialistas Soviéticas, sí, de todo, pero él a quien defendía era Rusia y trabajaba para Rusia. Era un ruso nacionalista. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos señores? ¿Verdad? Dividen todo ese gran territorio, que es grandísimo, ¿verdad? Lo dividen en repúblicas.
hacen repúblicas, hicieron 16 repúblicas de todo eso alrededor de Rusia. ¿Ya? Y esas repúblicas unidas formaban la Unión de Repúblicas Soviéticas, la URSS, ¿me entiendes? Pero ¿qué era para Stalin esto? El cordón, y especialmente el cordón de países que estaba más cerca de su presunto enemigo, que eran los europeos. ¿Ya? Un muro de protección. Un muro de protección, todos estos países, y allí Ucrania fue, claro. Y todos estos. Bueno, viene la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasa? Que los aliados atacan y avanzan, dijéramos, desde el Atlántico hacia Berlín. La Unión Soviética, que fue atacada directamente por los nazis, después de que firmaron un acuerdo de amistad, ¿verdad? Resisten, Stalingrado resiste hasta la muerte, ¿verdad? Pero los echan para atrás. Y entonces viene el ejército ruso que empieza a caminar desde el norte y el este, ¿verdad?, hacia el centro de Europa. ¿Y qué es lo que pasa? Desalojan a los nazis de Polonia, desalojan en un tercio de Alemania, desalojan en un montón de países, Checoslovaquia, Hungría y todo eso. ¿Qué es eso? El segundo de protección de la Unión Soviética. O sea, hay que entender que su historia, frente al problema de que siempre ha sido técnicamente un poco menor o a veces muy menor que los otros, tiene que defenderse a base de personas y de territorio. Y entonces eso crea el acuerdo de Varsovia. Que se termina con la Unión Soviética. Sigue el acuerdo, era que todas estas, ya un montón de países, ¿verdad?, porque no solo eran de Europa, sino que eran también dando la vuelta hacia Asia. Todos esos países, si lo llegaba a tocar a algún extranjero, todos tenían que responder juntos, igual que la NATO, o sea que era lo mismo. Había la NATO y al otro lado. ¿Qué pasa? Que cuando cae la Unión Soviética, ¿ya?, todo eso desaparece. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética es la unión de todas estas, dijéramos, naciones que había creado, empezando con Lenin, él empezó eso. Y segundo, con todas las que dominaban, porque los comunistas se habían apoderado de todo eso, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, etcétera, etcétera, después de la guerra. ¿Ya? Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos abordando el tema. Por favor, acompáñanos. Gracias por continuar con nosotros, doctor Rubén Zamora. Estábamos antes del corte hablando de ese muro de defensa precisamente que mantiene o mantenía cuando era la Unión Rusa Soviética, pues que ahora nos decía usted ya no tiene un sentido como tal. Cuando la URSS cae, ya no tiene sentido tener ese bloque así. No, efectivamente, y mire, hay que decir una cosa, no es que los países, las repúblicas o Checoslovaquia, eso, se fueron, no. El que empezó el quiebre de la URSS fue Rusia. Sí. Porque fue el que primero, su propia Duma, o sea, su asamblea legislativa, empezó a aprobar leyes para Rusia, pero que eran en contra de las normas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ya, lo hicieron. Entonces los otros empiezan y dicen, bueno, pero si estos ya se van por su cuenta, pues yo también me voy por mi cuenta. Les pasa lo que nos pasó a nosotros con la Unión Centroamericana.
eran 5 repúblicas, ¿verdad? Y con una ley federal, y las leyes nacionales empezaron a hacer lo que querían y empezaron a irse de la federación hasta que por último nos dejaron solitos a los salvadoreños. El 42, 1842, y tuvimos que decir, pues nos fuimos, ya no se puede. Algo de eso le ha pasado. Pero el problema es que, primero, los países que no eran repúblicas soviéticas, sino que eran controlados por los partidos comunistas, esos una vez rompieron pues se rompió toda la URSS, toda la unidad de todos ellos, empezaron a meterse a la NATO. Y la NATO tiene un crecimiento enorme, de tal manera que lo que es todo dijéramos, la segunda muralla, ¿ya? Checoslovaquia y todos los países estos, desaparece como muralla. ¿Por qué? Porque empiezan a tener democracia y se pegan con la OTAN. Y luego las repúblicas soviéticas en Europa empiezan a pasarse también. ¿Cuántas le queda de todas las que tenía en Europa? 2 nada más. Le queda todavía que no están con la OTAN. Esta, Ucrania y la Bielorrusia. Bielorrusia se ha caracterizado toda la historia de ser el portavoz de Moscú. De eso no hay ninguna duda. Rusos. Sí, eso, son muy rusos y entonces más bien yo creo que van a terminar haciéndose una sola cosa, ¿verdad? Pero los ucranianos son distintos. Entonces el problema de Putin es que ha llegado ya la cosa a un momento en que ya no hay. Y por el norte, que es el otro problema, ya se fueron de alianza con la Unión Soviética, Estonia, Lituania, ¿verdad? Todos se fueron, y Finlandia, que es la más norte que con ellos, esta ya no es miembro de la OTAN, pero sí tienen un lugar allí, y igual ahorita Suecia. O sea que en ese sentido, yo creo que por eso, creo yo, que Putin se ha lanzado a esta aventura bastante mala, diría yo, pero se ha lanzado porque ya no tiene otra alternativa. También de las últimas informaciones que se conocía ahora es que Ucrania estaría por ingresar a la Unión Europea, que será otra también entrada en la parte económica, política y de todo de soporte que estaría recibiendo de este bloque. Efectivamente, es que miren, la Guerra Fría, todo esto tiene que ver con la separación. Así como había un pacto de Varsovia, apoyo militar para todo su lado, había la OTAN para el otro lado. Pero cuando se empieza a hacer la Unión Europea, es que eso es económico, político y todo eso, ellos ya tenían un sistema parecido, no tan desarrollado, pero parecido, una especie de, dijéramos, como lo que tenemos con Estados Unidos nosotros, de libre comercio entre todos sus países. Y eso se hizo pedazos también con la desaparición de la Unión Soviética. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que ya varios de los países que antes eran junto de la Unión Soviética, ahora se están queriendo hacer o ya se hicieron miembros de la Unión Europea. Y yo creo que, bueno, simplemente los que están todavía con Rusia, que son más bien los asiáticos, ¿verdad? Tayikistán y todos esos, ¿verdad? Han formado una especie de, no de libre comercio, pero de mucha relación comercial entre ellos, ¿verdad? Porque la grande que tenían se acabó. Rusia ya no participa de eso ni nada. Cuba era parte de eso y ahí vino su gran crisis, ¿verdad? Porque se quedó sin un montón de cosas. En ese sentido, por ejemplo, hay una historia muy interesante. Antes del presidente actual de Ucrania, que fue, bueno, electo por el pueblo. Ojo, pocas veces hubo una elección democrática y una de esas es la de él. El anterior
era medio favorable a los soviéticos. Andaba coqueteando con la Unión Europea, es cierto, tratando de hacer, pero cuando parece que Moscú le dijo, bueno, ¿para dónde va? ¿Verdad? Que póngase claro. Entonces él cambió completamente y dijo, no, no vamos a hacer de este con los demás de la cosa. La gente le salió a la calle, ¿ah? Y tuvo varios días hasta que dijo, no, no se va a hacer. Plebiscito en el país del que estamos hablando ahora. ¿Ya? Hay un plebiscito que fue inmediatamente después de que se quebrara todo lo de parte, que era, nos quedamos dentro de la reunión de países soviéticos o afuera. 82% dijo no, fuera. O sea, cuando uno tiene todos los datos estos, uno empieza a entender lo fantasioso en el fondo que es lo que está haciendo Putin. También este día se desarrolló la primera jornada de audiencias de la Corte Penal Internacional en juicio por crímenes de guerra cometidos en Ucrania, y como era de esperarse, pues a esta reunión los representantes de Rusia no acudieron. Por supuesto. Eso es lo normal. El que lo ha hecho no llega a su juicio. Si aquí cuesta que lleguen al juicio, hay que traerlos con la policía. A los países que no puede hacerse eso, no van. Y creo yo que ahí va a haber una condena bastante clara, pues no creo que haya mayor problema. Algo que también sí el fin de semana llamaba mucho la atención y ponía en riesgo, sobre todo en Europa, encendía las alarmas, fue este ataque a una central nuclear, una de las más importantes en Ucrania por parte de Rusia. Luego salían portavoces, daban declaraciones y decían, miren, no pasó a más, pero el presidente de Ucrania decía, pero hay que valorar el hecho, llegaron y atacaron una central nuclear, decía, que tenía un potencial de destrucción 10 veces más grande o mucho más, decía, eso no hay que dejar pasarlo por alto. Bueno, ese es el peligro de todo esto. También otra cosa, los ucranianos son los que sufren los errores de Rusia, pues, con el caso precisamente de Chernobyl. Chernobyl, vean, que todavía está allí, que no se puede vivir allí, que no se va a poder vivir allí por décadas y décadas, porque está absolutamente podrido toda esa parte. Incluso cuando ahora las tropas de Rusia entraron a la parte de Chernobyl, hubo un susto, porque no venían vestidas para eso. Y parece que inmediatamente, pues, o sea, ya pasaron a lugares donde sí se podía caminar. Pero ahí es un lugar donde usted no puede entrar porque está podrido. Y si revienta otra, se imagina el daño se lo van a hacer ellos mismos. Porque una de este tipo de generación de energía, esa es su gran debilidad, ¿verdad? Que es mortal. Es mortal. También, doctor, Rusia dijo, a su vez, con todos estos anuncios que se conocían este día, Rusia dijo que incluía a ellos también, a Estados Unidos y a los países de la Unión Europea, a una lista de países hostiles. Así lo dijo el encargado de defensa de Rusia. ¿Qué se puede entender con ello, que sea considerado países hostiles para Rusia? Mire, esto es similar a lo que pasa en un juicio. Aquí no se da eso, pero en otras partes sí hay esa forma. Y es que cuando el fiscal, o sea, el que acusa, está preguntando a una persona y esa persona le empieza a contestar de una manera, como quien dice, no me importa y todo eso, entonces se pide, el fiscal puede pedirle al juez que lo declare testigo, tiene un nombre en inglés, pero es así como un testigo rebelde, ¿ya? Y eso significa que lo que él diga o no diga no vale nada, lo anula completamente. Un poco, si ellos lo declaran de esto, habrá que ver cómo lo van a tomar, pues porque eso no es declaración de guerra en ninguna parte, ¿verdad? Por un lado. Por otra parte, sí va, creo yo, a modificar mucho las posibilidades y el desarrollo del comercio con la Unión Soviética.
perdón, con Rusia. Y en ese sentido, yo creo que el mayor perdedor sería Rusia, sobre todo con la tecnología. La pasada de tecnología, que ahora es lo fundamental, es la que primero le cierran en estos casos. Así que no sé, ¿verdad? Pero lo dicen. Pero son a veces cosas que se dicen más para de adentro del país. Muy bien, vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a hablar también de las implicaciones de lo que significa en la parte económica, las sanciones que se ha impuesto, tanto militar, políticas y económicas, a Rusia, si esto estaría golpeando a la población o al gobierno de Putin como tal. Regresamos luego de la pausa. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor Zamora, las implicaciones, la reacción internacional a través de los mercados bursátiles por Internet y ya todos los que hemos estado conociendo en los últimos días, ¿no esperaba Putin una situación como esta antes de una incursión militar a Ucrania, o si sabía, no se imaginó qué tan recrudecidas podían ser, o estaba preparado para todo este bloqueo del comercio internacional que están sufriendo? En primer lugar, porque estaba preparado, creo que no, porque no ha dado ninguna muestra de que realmente ya enfrenta las limitaciones. Creo que no creyó que iban a llegar a tal nivel, porque yo estaba tratando de revisar esto de las sanciones y pareciera ser que esta es el caso de más duras y más generalizadas sanciones, porque no solo es Estados Unidos, Canadá, Europa y otros países que todos se han metido en ese problema, en ese ataque. Ahora, ¿cuál va a ser el impacto? Es muy difícil de decirlo. Por el momento, en términos financieros, sí. Y eso se refleja muy claramente en que dos de los grandes estos multimillonarios rusos, ¿verdad?, que se han hecho multimillonarios a base de robar y hacer un montón de cosas, ¿verdad?, con el gobierno de Putin, ¿verdad?, ya pidieron abierta y públicamente que se parara la guerra ya, porque son los que la sienten más. O sea, por ejemplo, solo lo que tienen estos multimillonarios, oligárquicos, les dicen, rusos, en Estados Unidos, Alemania y otros lugares también de Europa, se llena para que pudiéramos vivir 200 años los salvadoreños sin trabajar y sin hacer nada. Son miles y miles de millones. ¿Por qué? Porque el rublo es bastante, la moneda de ellos es bastante fluctuante. Entonces, toda esta gente tiende a sacar su dinero y tenerlo, pues, además ganando dinero. Una persona que se gana 50 millones de dólares al año, ¿para qué los quiere? No los puede pagar. ¿Ya? Digo, no los puede ocupar. Entonces, lo meten en estos lugares donde ganan intereses, etcétera. Todo esto yo creo que todavía yo no me atrevería a decir hasta dónde va a llegar, porque son cambios que yo no los había visto antes, sobre todo en el campo financiero, que siempre se ha, por ejemplo, eso de que le quiten el SWIFT a un país, eso es fatal, porque sin SWIFT usted pierde la posibilidad de poder hacer transacciones con cualquier país del mundo prácticamente. Solo va a poder hacerlas con el país que tenga banco en Rusia y banco en el lugar y que sean de la misma cosa, que son muy pocos casos. Entonces, esos casos sí son graves, y yo creo que van a tener un... Y hay otro caso interesante,
y es que Putin tiene como, casi como su mano derecha al más grande de todos estos oligarcas. ¿Ya? Tan es así, por ejemplo, que se sabe que ninguna ley importante llega al escritorio de Putin sin antes pasar por el escritorio de este señor, que son nombres rusos y a mí no se me olvidan, ¿verdad? Entonces, este señor, ¿verdad?, está callado, no ha dicho ni sí ni no, está con el presidente Bukele. Y eso, por supuesto, dicen en Rusia, decían, esto es llamado de todo el mundo, venía, ¿qué va a decir? Pero su hija abrió con un Twitter diciendo que el presidente, ¿verdad?, no se ha equivocado en atacar a Ucrania. Y si él dice que lo apoyan todos los rusos, toda la Rusia, es mentira. Entonces, es algo también que creo yo que todas estas sanciones que le están poniendo, está pensando que puede crear internamente también una presión para que esto se acabe. Ahora, económicamente hablando, muchos países de la Unión Europea dependen de los cereales, de lo que se produce en Rusia, ya no digamos del petróleo, del gas natural, pero también en ese intercambio comercial hay mucho producto, como usted mencionaba también hace un momento, de tecnología también, que Rusia demanda de Estados Unidos, de Europa, de Asia, que llegan al país para abastecer también parte de su economía. O sea, en dos sentidos es un impacto. Es un impacto, sí. El problema es que un impacto a medio mundo no es fácil, pero si solo es para un país, es tremendo. ¿Ya? O sea, esto de las sanciones es una especie de harakiri para el país que las hace, pero un harakiri no tan profundo. Y la idea es que el harakiri profundo sí lo tenga el otro. A veces dan resultado, otras veces no dan resultado. Esa es la experiencia. Ahora, los países de la Unión Europea aseguran que ya están haciendo análisis independientemente, termine esta semana, ojalá que sea lo antes posible, o más adelante este conflicto, esta incursión militar rusa en Ucrania, pero que ya están pensando tomar algún tipo de medidas para abastecerse también, no solo de Rusia, sino de tener la vista en otros lados por escenarios como este. No, sin duda. Eso pasa siempre que hay una crisis con un país que pierde no solo lo que no alcanza a vender ya, sino que también que pierde a los clientes. Bueno, como una farmacia, pues si la farmacia se está quemando, entonces ya la gente no va a la farmacia a comprar la medicina, se pierden los clientes y eso mismo pasa en el comercio internacional. Eso puede significar, pero esto ya es meterse a especulaciones, que volvamos a tener en América Latina otra ola de levantamiento de nuestro comercio exterior. Porque el lugar donde, por ejemplo, más se puede extender la agricultura, no es El Salvador, por supuesto, pero es América Latina. ¿Ya? Así como hace 10 años se levantaron todos los países, prácticamente todos los países, no nosotros, pero los otros países de Sudamérica, porque la economía extractiva que sacaron de minas y agricultura sobre todo, y con un mercado internacional que absorbía constantemente eso, permitió un elevado nivel de los precios, por un lado, y un aumento impresionante de la producción. Entonces, eso podría ser favorable, dijéramos, para países como Argentina, Brasil, Perú, a pesar de que su presidente actual apoya a Putin. Doctor, usted ha trabajado mucho también, tiene experticia en carrera diplomática en el exterior, en Estados Unidos, en la ONU, en la India. ¿Cómo puede en el ámbito diplomático entenderse el silencio de El Salvador al no fijar una postura de lo que está ocurriendo? Primero, hay algunos que dicen,
no puede pasar tanto tiempo sin conocer una postura. ¿Debe haber una postura o puede que no exista una postura? ¿Y qué significa, diplomáticamente hablando, un silencio? Bueno, mire, o sea, el silencio no cambia más de un país como El Salvador, pues que no es una gran nación así, de extremada importancia internacional, no es de mucho peso. Okay. El problema más bien es que de que ni sí ni no, estos silencios, yo los llamo los silencios acusatorios del que tiene el silencio, porque esos silencios, ¿ya? Lo que hacen es reducir el respeto que se le tenga a ese país. Primero, porque, bueno, esto está claro, o con este o con este otro, ¿ya? ¿Y por qué no lo decidís? Claro, hay que tratar de entender en el caso salvadoreño por qué el presidente Bukele, si a él le gusta dar opinión de todo, pues, ¿verdad? Y la da a los 10 minutos, ¿ya? Porque el problema, bueno, en primer lugar tiene una invitación o él ha pedido una visita para ir a Moscú. Ya la tenía desde antes del conflicto. Antes del conflicto, por eso, ya la tenía desde antes, pero ahora el problema es, si yo condeno a Putin, ya no puedo ir a Moscú, no podría ir, ¿ya? Si me pongo con Putin, me cae todo el mundo encima, ¿ya? O sea, está en una situación que no es la mejor para un gobernante, pero sobre todo para un país que carece de estrategia de política exterior, que esa es nuestra principal debilidad. Un personal diplomático que creo que han cambiado demasiado, no para bien, sino para mediocridad, ¿ya? Y eso es peligroso, pero sobre todo no hay conducción. La política exterior de El Salvador un día es de un modo, otro día es de otro. ¿Por qué? Porque un día se le ocurrió al presidente decir esto y al día siguiente dijo lo otro. Y como lo estamos viendo, el problema es que los funcionarios están dependiendo, cuando uno les pregunta, bueno, pero mira, ¿cuál es la estrategia de ustedes? Pues, definime para dónde queremos que ir. Te dicen que no saben, porque el presidente. ¿Ya? Entonces, en esa situación, sobre todo a nivel internacional, eso es perceptible inmediatamente y creo que el gobierno de El Salvador está dando muestras de eso. Las votaciones a Naciones Unidas también se ha visto los países, los que se abstienen, los que han estado votando en contra y los que están condenando públicamente en estas sesiones, y El Salvador no está también dentro del grupo que no. Mire, ahí hubo uno que no llegó a la Asamblea de Venezuela, otros que votaron a favor de que no, perdón, votaron en contra de la propuesta, que eran muy pocos, pero todo el mundo lo está esperando cuáles son, ¿verdad? Y otros que se quedaron callados. Ojo, y esto es importante, Venezuela se quedó abstenida, no apoyó. Venezuela no apoyó. Corea del Norte y todo eso, todos sabíamos que lo iban a hacer, pues, ¿verdad? Pero me llamó la atención que Venezuela, ¿no? Me llamó la atención que México, ojo, que México haya dicho, metido en la condena, que sí. ¿Por qué? Porque históricamente México en estos problemas ha tenido la línea de decir, México no se mete en estas cosas. Es una de las doctrinas del siglo de 1800 que se ha ido manteniendo y por eso sí me llamó la atención. Por eso es que, por ejemplo, cuando fue lo de Cuba, acuérdense, el único país de América Latina que no rompió relaciones exteriores con Cuba fue México. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, no señor, nosotros no nos metemos a esos pleitos. Y esta es nuestra doctrina. Y eso yo lo he visto en lo de México, la ha sostenido bastante. Sin embargo, hizo eso. Y luego estuvo el grupo de los que no, o sea, pues que no dijeron nada, ¿verdad? Y ahí es donde estamos nosotros, ¿verdad? Que creo que son países pues que están a veces en esa situación de, bueno, si digo sí para acá, pues si digo de este lado,
me viene el golpe del otro, y si no, y como no quieren recibir golpe. Muy bien, vamos a la pausa. Acompáñanos, por favor, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando esta noche con Rubén Zamora, ex embajador de El Salvador en Estados Unidos, en la ONU e India. Doctor, otro de los factores que impactan, pero no solo a los que están cerca o involucrados en este conflicto, lo decíamos a Rusia, a Ucrania y los países de la Unión Europea, sino a todo el mundo, es el precio de los combustibles. Nada menos ahora, 21 22 centavos de dólar por galón. En nuestro país, a pesar de la distancia pues, que nos encontramos, el precio continúa al alza. Expertos en la materia aseguran que este no es el fuerte impacto, que en los próximos 15 días podríamos ver un incremento de hasta 50 centavos de dólar, ojalá se equivoquen y no sea el caso, de un solo, más lo acumulado que va de todo el año. Es una situación que se podría volver realmente incontrolable y preocupante para países pobres como el nuestro. Bueno, mire, esto creo yo que va a depender de varias cosas. En términos estrictos, dijéramos, de contar barriles, el hecho de que Rusia, deje de estar junto con los demás, como sería pues por el problema, ¿ya? El impacto que eso tendría en todo esto es o sea, lo puedes revertir claro, con un tiempo bastante reducido. ¿Por qué? Porque en casi todos los lugares el petróleo, los productores de petróleo no están al 100%. ¿Ya? ¿Por qué? Por eso es que ha estado tan bajo. ¿Ya? Y por eso es que los grandes productores quieren restringir la producción. Hoy va a haber eso, y yo creo que, no se puede evitar. Pues. ¿Por qué? Porque el problema es que aquí el mercado del mercado del petróleo no es un mercado como el de nosotros, que aquí está el tamal, ¿verdad? Ah, señora, ¿cómo no tome? Aquí están los $2 por su tamal, me lo voy y me lo como. No, es una cosa mucho más complicada, que constantemente están comprando y vendiendo petróleo, pero ya no solo para la próxima semana o para el próximo mes, hasta 5, 6 y 10 meses. Entonces hay mucha especulación, y en estos casos críticos la especulación con los productos básicos se dispara enormemente. Pero son procesos de disparo, de especulación, que luego bajan. O sea que yo no sé, creo que tendríamos, no lo puedo calcular porque tampoco soy muy a fondo, conozco esos mercados que son complicadísimos, ¿verdad? Pero en definitiva va a haber un aumento, probablemente, y después va a empezar a caer hasta que en un par de meses o una cosa así. Ahora, lamentablemente esta situación se viene a sumar a un precio, a una situación complicada que ya se tenía de la crisis de los contenedores, que había elevado los precios por la falta de estos y la movilidad, aunado al tema de 2 años y medio con la pandemia del COVID-19. O sea, una situación realmente complicada, y ya se está viendo en supermercados varios productos, sobre todo de Europa, aceite de oliva y otros que ya no están. O sea, simplemente uno los busca y ya no están en los supermercados, y no me refiero solo a artículos suntuosos, sino de uso, digamos, cotidiano en algunos hogares, y ya no se encuentra. Es una situación realmente complicada. No, mire, esto es una realidad, y a mí, por ejemplo, mi experiencia de lo que está pasando es que yo vivo, ¿verdad? Eso no está muy cerca de supermercados, pero allí llegan de estos camioncitos que hay ahora, ¿verdad? Que llegan a vender. Pues yo les sigo como en los últimos 8 meses ha ido subiendo la misma
cosa, el mismo producto. El mismo por la misma cantidad, o a veces lo que antes le daban 4 por el dólar, hoy solo le dan 3. ¿Ya? De hecho, hay un cambio que en ese campo, porque eso es de comida nada más, ¿verdad? Verduras y estas cosas, es un cambio realmente serio. Y todos dicen que esto va para arriba. O sea que la inflación, el problema es que un proceso inflacionario, como el que estamos teniendo ya no es pues lo que pasó en los últimos 30 años pasados, ¿verdad? De que subía 0,5 o 0,2 al año y eso se lo absorbía perfectamente. Hoy ya no, hoy ya ese 0,2 es al mes, si no más. Entonces, eso se llama inflación. Entonces, además de inflación, vamos a enfrentar la crisis financiera. Doctor, también estaba revisando el informe de los mercados bursátiles y también están completamente inestables. Incluso el tema del Bitcoin, que El Salvador le apuesta mucho a la criptomoneda y no solo el Bitcoin como tal, pues hay muchas monedas virtuales, todas están completamente disparadas mientras la situación de Ucrania se mantiene como está. Los mercados se mantienen expectantes y ahí hemos estado viendo unas caídas muy grandes también. Es que el problema es que, mire, es que el Bitcoin es igual que Wall Street, un lugar de especulación. Y por eso decir en contra del Bitcoin no tiene sentido, pues entonces diga en contra con Wall Street. Ya. Otra cosa es que hagan del Bitcoin la moneda de círculo legal. Porque eso es traer la especulación al dinero que todos los salvadoreños y salvadoreñas hemos dado en nuestros impuestos. Eso no se permite. Ya. Y ya esto ya empezó pues a cortar eso. En China no se diga, ¿verdad? Rusia está cortándolo totalmente. En España le obligan, ya, la ley es que si para los de bajos, si viéramos que no van a meter millones, ¿verdad? Sino que meten 1.200. Toda transacción tiene que llevar como que fuera un paquete de cigarrillos que diga, esta forma de hacer tal es peligrosa, puede llevarle a perder su dinero. O sea, lo que nos pusieron a los fumadores, ahora se lo están poniendo en Bitcoin y ya es ley en Bitcoin. Y es una de las primeras leyes. ¿Ya? Entonces, ahí hay toda una problemática muy difícil de enfrentar, ¿verdad? Porque no podemos predecir. O sea, hemos entrado en una situación en que es muy difícil predecir. No solo económicamente, sino políticamente también. ¿Quién dice cómo va a salir la elección del 44, o digo del 24? ¿Sí? Nadie se atreve. Entonces, es un periodo que lo de Ucrania lo hace más profundo todavía, como la pandemia también lo profundizó, pero es realmente en el fondo lo que hay es un problema más estructural de cómo se manejan las sociedades, creo yo, y que hay que buscar más a fondo las soluciones. Ahora, pero con el tema de la apuesta, la atracción de inversiones vía Bitcoin u otras medidas, somos muy frágiles en la economía, los cambios. Mire, si es que no hay funcionamiento, realmente hablando. Toda la propaganda del Bitcoin era ahora todas las remesas, y son 7,000 tantos millones de colones por mes, ¿verdad? O cosas así, van a venir entonces sin pagar nada. No llega al 3% lo que se ha mandado en Bitcoin de para acá, porque tampoco se usa en Estados Unidos. ¿Ya? El Bitcoin es un instrumento para hacer más dinero para los que tienen dinero suficiente para poder ponerlo.
El señor el hombre más rico del mundo, ¿cómo se llama? El que hace el carro eléctrico, ¿verdad? Que dicen que es el hombre más caro del mundo, ¿verdad? Primero hundió el Bitcoin con una declaración que dijo que eso ya no sirve, que no sé qué, y entonces se fue para abajo, ¿verdad? Pero al día siguiente dijo, sí, pero los 1.500 millones de dólares que yo tengo en Bitcoin, eso no se toca. Hoy todo el mundo, ¿qué es lo que le di? Que comenta ahí, que lo hizo a propósito esa declaración para votar el precio del Bitcoin, y allí agarró y compró y compró. Muy bien. Doctor, gracias, se nos ha acabado el tiempo. Gracias por acompañarnos esta noche. Sabe, a la orden, hombre. Gusto he tenido, y sepa que estoy a la orden entonces, don Eduardo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su sintonía. Por favor, que descansen y su cita con nosotros el día de mañana.